Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día martes 22 de septiembre. Vamos hoy día a conversar con el superintendente del sistema financiero, Gustavo Villatoro, para conocer cómo está en este momento la banca nacional, cómo está el país, cómo están los números y qué se puede esperar de todo esto. ¿No? Hay varias preguntas interesantes que hacerle esta noche al superintendente del sistema financiero. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Estaba viendo algunas cifras que maneja o que ha dado a conocer la Superintendencia del Sistema Financiero. Por ejemplo, las primas del sector asegurador han mostrado un incremento interanual derivado de los seguros de personas, principalmente de accidentes y enfermedades, con un crecimiento de 10%. También la Superintendencia ha dicho que el 18 de septiembre los depósitos muestran un crecimiento de 12.6 respecto al año anterior, manteniendo adecuados niveles de liquidez del sistema financiero, etcétera, etcétera. La tasa activa se mantiene al 6.54, el saldo de préstamos totales llega a 14.746 millones con un crecimiento interanual de 3.4, etcétera, etcétera. Los saldos de depósitos totales 15.717.000 con un crecimiento del 12.6. Y la pregunta que yo tenía hecha era otra, era digamos, ¿qué está pasando en este momento con el efecto pandemia en la banca nacional? Partiendo de la base, digamos, que tienen que haber muchas empresas que no están en la mejor condición, que han bajado seguramente su nivel crediticio. ¿Y cómo está supervisando esto la superintendencia? Sí, gracias, Nacho. Efectivamente, como país no estamos ajenos a la situación de esta pandemia. Naturalmente, esto ha impactado muchos de los servicios o de las colocaciones o de las funcionalidades de la banca, más que todo en el tema de préstamos. Y efectivamente vimos algunos indicadores, los mismos depósitos durante los meses más críticos de la pandemia disminuyeron, los créditos al sector productivo, a las medianas empresas, al comercio, al turismo también tuvieron una dramática caída y como resultado de eso, y hay un comportamiento natural en el ámbito financiero, es que las tasas de interés se disparan. Yo creo que todos nos acordamos de una de las colocaciones que se hicieron allá por abril, que tuvimos una tasa de 9.5, y lo comento esto porque el entorno mundial había incrementado las tasas de interés precisamente por los riesgos que se miraban. Aquí no estamos ajenos al comportamiento, a las opiniones que hay en el mundo, que existieron también en momentos durante la pandemia. Sin embargo, esos indicadores hemos venido viendo también cómo de alguna manera bastante positiva ha venido mejorando. Los depósitos, hay un comparativo contra el año anterior y ha incrementado, y tenemos que tener... Este comparativo es de solo septiembre, no es, digamos, de los meses anteriores. No, es todo lo que va del año. O sea que a pesar de la pandemia, crecimos en comparación al año anterior. Es correcto. ¿Cómo es posible? No, ahí se explica con... Los bancos funcionaron, pero la gente no funcionó, las empresas no funcionaron. Sí, ¿Cómo se produce este efecto tan... Pero fíjate que ser al revés? Como acordémonos que hubo también una suspensión de pagos de mucha gente pudo haber dicho, bueno, como no voy a tener que pagar, ¿te acuerdas del tema de la luz, del agua, que hubieron suspensiones en algunos meses? Alguna gente ha de haber tomado la decisión de ahorrar, también las mismas personas que reciben remesas y que no necesariamente están en el sistema financiero, pues tomaron la decisión también de aperturar cuentas y depositar. Lo cierto es que la banca está captando más dinero de la gente, ¿verdad? Extraño, o sea, es extraño porque lo que debiéramos esperar
es una baja, ¿no? No necesariamente, no Nacho. sé qué pudo ahorrar, digamos, en los días de pandemia, al revés, estábamos todos preocupados. Sí, de preocupado, poder comer. pero tú podrás hacer el análisis. Yo creo que tú, los presupuestos que tenías de abril, mayo, junio de tu consumo de tu tarjeta de crédito, este año no fueron los mismos del año pasado. No, y eso te generó un ahorro porque no tenías en qué gastar. ¿Ya? Entonces, algunas decisiones es, ok, como no tuve estos gastos, voy a depositar, ¿verdad? Yo creo que dentro de todo hay una conciencia y es parte de la credibilidad que tiene el sistema financiero también, que por dicha pues tuvimos muchas personas que decidieron poner su dinero en la banca en vez de tenerla o de gastarla. Porque o sea que, ¿qué pasa con la mora? La mora no ha aumentado tampoco, entonces. La ¿De acuerdo mora, a esto? No. No ha aumentado. No ha aumentado. Lo que pasa es que hemos estado emitiendo, junto con el Banco Central, diferentes medidas, precisamente que van encaminadas a que en los casos donde hay una imposibilidad de pago, ¿verdad? Y esto cada banco lo tramita o lo diligencia de forma uno a uno con sus clientes, es si, existiendo esta imposibilidad de pago, los bancos no pueden degradar mi estatus crediticio. Es decir, no me pueden informar a ninguna de las calificadoras de riesgo crediticio que Gustavo Villatoro está en impago o insolvencia. No pagó la luz por 3 meses, 4 meses. Sí, entonces digamos que también hemos tratado de emitir normas también en ese sentido para proteger a las personas, a los ciudadanos que han estado en dificultad de poder honrar sus deudas. Recuérdate que en el sistema financiero tú ya tienes un perfil, ¿verdad? Hay gente que venía antes de la pandemia cumpliendo regularmente sus obligaciones de pago, de cuotas, etcétera, etcétera, y que de repente durante la pandemia tuvo por situaciones naturales de la pandemia. Entonces eso los bancos lo han evaluado positivamente y empiezan y dicen, bueno, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que mejoremos las condiciones o necesitas un refinanciamiento? Quiero conocer tu estatus, y ahí van negociando. Es decir, no ha habido nueva mora. Naturalmente tenemos un clúster de créditos COVID que le llamamos, que son los que estamos monitoreando precisamente para saber realmente cuál de todos esos miles de millones colocados en préstamo están realmente afectados por la situación del COVID, ¿verdad? Y ese número es grande, ¿no? Pues es que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar. De hecho, esta segunda norma que se aprobó en el tema de los créditos precisamente ya contempla una información adicional que nos tienen que remitir los bancos precisamente para ir haciendo todas estas calificaciones, porque acuérdate que los sistemas de los bancos funcionan general, ¿verdad? Y por eso, si se acuerdan en algún momento, cuando depositaron los $300 el sistema del banco, inmediatamente digo, aquí hay dinero, lo tomo, que todavía tuvo que salir nuestro presidente haciéndole un llamado fuerte a un banco que dejaran de aplicar esa política, pero más allá de ser una política intencionada, era que los sistemas así estaban educados. Muchas personas con las que he platicado también me dicen, mira, yo quise pagar mi tarjeta de crédito y el sistema me devolvió el dinero, porque justamente le habían acoplado los sistemas para decir, hey, ahorita estamos en régimen COVID, no necesitamos percibir. Ahí depende de cada banco cómo haya ajustado los O sea, los sistemas. bancos están sólidos. Están sólidos. La economía mal, pero los bancos sólidos. La banca nacional... ¿Cómo se entiende este fenómeno para alguien que no es economista? Fíjate que la economía está en franco deterioro y la banca tenga una muy buena solidez. Sí, tal vez como para trasladarle a nuestros televidentes, si nos acordamos de la crisis del 2008 y del 2009, el efecto en el país no fue tan catastrófico en el rubro financiero, que fue donde pegó en la mayoría de países desarrollados. ¿Pero por qué?
digamos que lo que tenemos que tener claro, y eso es parte de la solidez de nuestro sistema financiero, es que el 90% de dinero que percibimos y que colocamos es dinero salvadoreño. ¿Ya? Nosotros, nuestra banca no está financiada con préstamos del exterior o de casas matrices para hacer colocaciones crediticias acá en el país. Y eso de alguna manera, aunado a que no tenemos la posibilidad de imprimir billetes, ni mucho menos, eso nos genera una robustez y una solidez que debemos de saber aprovechar y seguir aprovechando, Nacho. Y esto ya sería la segunda evento catastrófico financiero a nivel mundial que básicamente estaríamos superando, al igual que superamos la crisis del 2008, pero es por esa fortaleza y por esa es donde cobra más vida. ¿En esta medición están incluidas también las cooperativas? Todo el sistema financiero. Todo el sistema financiero, la banca comercial, la banca estatal, los bancos cooperativos, las sociedades de ahorro y crédito. Solo quedan unas cajas de crédito ahí que son, le llamamos del sector formal, que no las tenemos reguladas, pero no hay ningún riesgo porque ellas no captan dinero del público. Ya. Ok, vamos a ir al corte y voy a preguntarle después del corte, bueno, entonces, ¿por qué se decidió prorrogar el plazo de reducción de los requisitos de reserva y liquidez de los bancos que se aplica para los bancos en el Banco Central de Reserva? Los requisitos han disminuido del 21% al 10%. ¿Qué se quiere lograr con eso y a qué se debe? Ya volvemos. El segundo segmento de debate gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI, ahorro y crédito, hace brillar el león que llevas dentro. Adelante, El Salvador. Bueno, para entender todos, los bancos tienen que tener lo que antes se llamaba encaje, hoy se llama reserva legal en el Banco Central de Reserva. Tienen que tener un depósito en el Banco Central de Reserva de acuerdo a los montos que ellos manejen. Si prestan tanto tienen que estar ahí como una especie, digamos, de resguardo legal de los dineros de la gente, de los ahorros. Y el gobierno del presidente Bukele bajó los requisitos. Antes se obligaba a tener un 21% de reserva legal, hoy día el 10%. Y ayer se decidió prorrogar por 6 meses más esta reducción de los intereses. Esto es para que los bancos tengan más liquidez. Es correcto. Para prestar. Para prestar, para inyectar dinero a la economía, para de alguna manera... Yo quiero preguntarle eso porque hay algunos economistas que están dudando. El gobierno está haciendo eso para darle más liquidez a los bancos, pero para seguirle prestando a los bancos. O sea, para que al final esa liquidez se vaya nuevamente al gobierno que no tiene liquidez. Sí, Nacho, pero yo entiendo que en tiempos políticos pues, salen un montón de teorías, incluso algunas hasta conspirativas y que pretenden dañar el comportamiento, ¿verdad? Creo que ya lo mencioné, tenemos una banca bastante responsable. El tema de reducir la reserva de liquidez no es un tema que nos hayamos inventado nosotros otra vez, y tal vez haciendo una comparación con lo que pasa en el comercio internacional.
siempre existen como mejores prácticas, normas internacionales, y para esto hemos tenido la responsabilidad en conjunto con el Banco Central de mirar la región, ver qué otros países han tomado estas medidas. Todas las medidas que los diferentes países han tomado han sido compartidas en los diferentes foros. Tenemos un foro regional de superintendentes que incluye República Dominicana, Colombia, Panamá. Estas medidas las tomó Chile, las tomó Colombia, México, incluso Estados Unidos. Es precisamente para evitar una recesión y que la banca tenga esa disponibilidad para poder inyectar. Ahorita, con la caída que te mencionaba de los créditos al sector productivo, esa parada de la picada, digamos, de la caída, y que ahora empezamos a ver, es precisamente gracias a que la banca tiene una liquidez. Decir que hemos estado bajando la liquidez para que la banca le compre, o que nosotros como gobierno yo creo que eso es un atrevimiento, porque otra vez yo creo que estos economistas se quedaron en los tiempos donde la banca era de salvadoreños, ¿verdad? Aquí no es una decisión de un presidente del banco. Casi que el 80% de nuestra banca tiene su sede o sus casas matrices en otros países. No son decisiones antojadizas, Nacho. No es que yo, gobierno, voy a venir y decir, mira, presidente, tal y tal, me vas a comprar tanto. ¿A cuenta de qué? No son decisiones que se toman en El Salvador. Al final, los apetitos financieros están, y si El Salvador, el gobierno, saca una tasa que la ven bien las casas matrices, pues es decisión de ellos. Ahora, ¿hay algún riesgo de reducir la reserva legal? Fíjate que, digamos que en esto hay que hablar y compararnos con algunos países. Riesgo siempre hay, ¿ya? De lo que se trata es, y ahí viene la labor de la superintendencia, es de estar supervisando y mitigar esos riesgos, porque imagínate que de repente nosotros detectamos un banco que empieza a otorgar créditos a gente, a personas o empresas que están en categoría E, que es la base, sí, el mayor riesgo. Entonces ahí viene la supervisión y dice, mira, ¿por qué? Porque el dinero con el que estás jugando no es el dinero tuyo, no, es el dinero de los salvadoreños, y eso es lo que tenemos que cuidar. Pero como para que tengan algunas referencias, las tasas, Ecuador, que es otro país dolarizado, creo que la reserva de liquidez es como del 5%. Panamá, que es otro país dolarizado, si no me falla la memoria, anda abajo del 10 o en el 10%. Nosotros nos hemos mantenido. Una cosa es... Yo me acuerdo que varios gobiernos han intentado, y al final no lo han hecho, habían intentado bajar la reserva. Esto lo vengo escuchando yo de 2 o 8 gobiernos anteriores. Sí, pero es lo que te digo, todo esto es una madurez, es una responsabilidad, es una solidez del sistema. La banca nacional es tan sólida que se le puede bajar la reserva y el encaje bancario fácil. La podemos bajar en estas condiciones porque precisamente, Nacho, tenemos que evitar una recesión y lograr que la banca tenga disponibilidad inmediata para poder colocar estos créditos y poder reactivar. ¿Está trabajando bien la banca en este momento, dando crédito a las empresas? Para que el crecimiento de créditos en el sector de la banca comercial es como del 3.6%, es bastante bajo si lo comparamos con el año anterior. Sin embargo, en el rubro de bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, el crecimiento es del 8.4%, naturalmente, y aquí es donde ya viene el trabajo articulado del gabinete económico, y es que estamos, y aquí otra vez nos enfrentamos al bloqueo en la Asamblea Legislativa, estamos pidiendo, porque no es cierto que tenemos 3.000 millones y que inyectamos al presupuesto 3.000 millones, están aprobados, pero nadie nos ha dicho cómo. Fíjate, a veces la gente dice, bueno, los 250 millones... El Central habló el egreso de 1.600 millones. Claro, pero eso es parte de lo que ya teníamos en el presupuesto, ¿verdad?
No es que ha ingresado dinero nuevo de algo, porque no podemos. El gobierno no puede hacer ingresar un dinero si no pasa por las aprobaciones legislativas. Con lo que se transfirió, lo que se movió, estaba dentro del presupuesto. Para tapar hoyos. Es que en una situación de emergencia, Nacho, y no solo por la pandemia, Sí. cuando hemos tenido terremotos, lo que se hace inmediatamente es enfocar todos los recursos a aquellas instituciones que van a necesitarlo. Y eso es lo que se ha hecho hasta el momento. Los bancos han invertido en letes, CETES, eurobonos, bastante más dinero que otros años. Tengo cifras de otros años de 70 millones. Hoy, claro, por la pandemia hemos llegado incluso a 600 millones, tengo entendido. ¿Esto no afecta el sistema bancario, No, considerando, digamos, la calificación del país, ¿no? Que está baja? No, Nacho, y recuerda que más allá de las juntas directivas en las casas matrices, pues también los bancos tienen auditorías de riesgo, crediticias, y ellos no pueden tomar decisiones que vayan a perjudicar la solidez del banco, entendiendo ese banco regional. Entonces, no hay demasiados controles dentro del sistema para decir que una colocación así pues va a generar un perjuicio para la banca. Además, recordemos que dentro de todo, Nacho, y tapando el triste episodio de aquel capricho que tuvo el exministro de Hacienda de declararse en default cuando realmente no estábamos en default, El Salvador siempre ha sido responsable con sus pagos, ¿verdad? Y no tenemos atrasos ni impagos en ninguna de las diferentes obligaciones. ¿Usted ve que imposible un default? A este momento es totalmente imposible. Ni en el futuro cercano. Son situaciones que no sabemos cómo se va. Acuérdate que dependemos de que sigamos exportando, de que Correcto. se siga consumiendo en el mercado. El comportamiento de la región también es importante. Yo creo que en esto no estamos solos. Dependemos mucho de los mercados hacia donde exportamos nuestros productos, de donde importamos. Y la gran apuesta aquí es cómo innovar precisamente para llevar medidas que sirvan para paliar esta crisis sanitaria que hemos tenido. Ok, le voy a leer lo que dijo el economista Rafael Lemus y usted me dirá, digamos, qué piensa. Dice que con tantas colocaciones de deuda a corto plazo, los bancos podrían quedarse sin liquidez para enfrentar demandas de sus clientes, una especie de corrida bancaria. ¿Qué medidas se está tomando para esto? No sabe él. Yo creo que ¿Corrida? ¿Ve posible una corrida, no? No, Nacho. Y yo creo que aquí sí hay que hacer un llamado un poco a la cordura. Entendemos que él está corriendo para diputado y que puede hacer opiniones escudándose en su academia económica, pero los datos que está arrojando o diciendo en esa nota periodística realmente se alejan mucho de la realidad. Si bien es cierto, la reserva legal requerida anda en el 10%, la constituida está en el 18.7%, es decir, hay un margen casi de 1.286 millones que tiene la banca líquida para poder... ¿En qué cabeza vamos a pensar de que tiene que haber una corrida? Más bien, yo creo que él, que todavía no es diputado, debería leer algunos artículos del Código Penal y todas esas afirmaciones que está haciendo son constitutivas de delito, ¿ya? Porque no se puede estar generando información para hacer como un pánico generalizado, máxime cuando estamos hablando del sistema financiero, que ya demostró con solidez que soportamos la crisis del 2008 y estamos soportando con mucha decisión y mucho acompañamiento entre los sectores, Avanza, los bancos cooperativos, las sociedades de ahorro crédito, la superintendencia, el Banco Central, justamente para enfrentar de la mejor manera esta crisis. Y creo que hasta el momento vamos bastante bien. Nadie daba tampoco un centavo cuando empezábamos con las medidas sanitarias y decían que el gobierno está excediendo, vulnerando
derecho, que no sé qué, que no sé cuánto, pero vean a dónde está El Salvador ahorita en comparación de la segunda ola que está teniendo Europa, los problemas que tiene Costa Rica con los contagios, que tiene Panamá, que tiene México, que no ha salido Brasil. Nosotros ya llevamos casi 3 semanas de apertura económica, donde ya nos hemos andado moviendo en los buses y todo, hemos sabido entender el mensaje. Yo creo que así como eso, que nadie daba un 5 y todas estas plumas que se dedican a escribir y a generar como esas noticias de pánico, tampoco nos daban la razón, pero el tiempo ha ido acallando todo ese montón de señalamientos. ¿Lo ves como noticia de pánico o una cosa que debiera pensarse y debiera hablarse y debiera conocerse más? Yo he hablado con algunos economistas y me señalan poca información, poca transparencia en la información. ¿En qué sentido? La información que brinda la superintendencia. No. Es decir, esta información siempre ha sido transparente, pública. Claro, no podemos con nombre y apellido estar hablando de bancos específicos. Sin embargo, parte de nuestra función y nuestra responsabilidad con los salvadoreños es hablar con la verdad. Si nosotros estuviéramos ahorita en el evento tan negro que plantea el señor Lemo, realmente tendríamos que tener la obligación legal y constitucional de decir, miren, estamos pasando por esto, esto y esto. En este momento, Nacho, no tenemos por qué generar ese tipo de noticias, no estamos en una situación de problema, incluso no sé si él mismo se ha encargado hasta hablan de una AFP que tiene problemas, que está en quiebra. Eso me quería preguntar también. Me parece que yo creo que, pero todo se origina en estas noticias falsas, malintencionadas, cuando exista algún riesgo, porque otra vez nosotros como funcionarios públicos... Bueno, si quiere respóndame ya la pregunta entonces inmediatamente. Todos hemos visto, digamos, el último día informaciones anónimas afirmando que las AFPs están quebradas. No, para nada, Nacho. Ellas siguen haciendo sus inversiones estratégicas y esa es la labor de nosotros, monitorear en qué rubros están haciendo las inversiones. Ellos principalmente están en el mercado de valores y es un mercado que ha tenido un crecimiento positivo durante este año. Es decir, no existe ningún riesgo para nosotros como cotizantes del sistema. ¿Y pueden estar seguras las AFPs que el gobierno les va a pagar correctamente, digamos, a pesar de la crisis, lo que ha tomado, lo que ha pedido como préstamo? Es que es parte de lo que te digo. Es decir, si nosotros tuviéramos un pasado de impago o de estar, yo creo que ellos podrían, pero otra vez, son decisiones que ellos toman. Nadie le pone la pistola a nadie para comprar valores o bonos o títulos del Estado. Así como hemos venido pagando y respondiendo a las obligaciones, lo vamos a seguir haciendo. Incluso de los letes de principio de año, cuando tuvimos liquidez en la caja, pues entregamos y honramos casi 480 millones a la banca comercial. Eso es parte de la credibilidad, Nacho. Ya. Es decir, entramos a jugar a un mercado financiero y tenemos que cuidar nuestro prestigio como gobierno para que nos sigan prestando cuando necesitamos. Superintendente, vamos a ir a un corte. Quiero seguir hablando un poco más de la parte de pensiones, porque usted anunció algunas reformas. Hay también una comisión de reforma en la Asamblea Legislativa que está trabajando en mejorar algunos aspectos. Y sería un tema para el próximo bloque. Tengo también otra pregunta importante por ahí, un proyecto de ley de dinero digital que se ha mencionado y es un convenio que va a firmar la superintendencia o ya firmó con el Ministerio de Hacienda. Ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Realiza de la comodidad de tu casa el pago de tus servicios de agua, luz, telefonías, entre otros, por medio de Fedemóvil y Fedebanking del Sistema Fedecrédito. Porque mi tiempo es importante, con la app Fedemóvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app Fedemóvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, voy a leer inmediatamente un comunicado, un desmentido que hace Rafael Lemus y le pido disculpas. Me parece que hay un error de apellido. Y dice, me sorprende un texto que usted ha señalado que dicho o escrito, por lo delicado del tema, lo debo desmentir. Nunca he dicho o escrito eso. Me gustaría que cite la fuente donde se ha publicado eso o difundido esa noticia. Sin duda noticia falsa. Bueno, sí, le pedimos disculpas. Esta información sí está publicada, lo que no seguramente, digamos, corresponde a otra persona. No. ¿Ah? No, ¿Usted dice que no? No, él dijo, han puesto en riesgo la reserva de los depósitos de la gente porque si ahorita hay una corrida por cualquier razón, no hay respaldo en el Banco Central y esa jugada quieren hacer la otra semana con 645 millones. Firma Rafael Lemus. Bueno, yo, si él lo desmiente, yo me encargo de obviamente de leerlo con mucho gusto. Vamos a la otra, a seguir un poco con el tema reforma de pensiones, porque usted, digamos, creo que el primer día que había asumido superintendencia, dijo que iban a haber más reformas al sistema de pensiones, que iban a haber propuestas del gobierno para esta reforma y que iba a enviar a la Asamblea Legislativa la presentación de algunas oportunidades de mejora de la reforma del 2017. Sí. Es que fíjate que nuestra comparecencia a la comisión ad hoc que ve todo el tema de las reformas, pues nosotros señalamos que de alguna manera toda esta demora o falta de aplicación en las famosas reformas del 2017 fueron causadas principalmente o se deben principalmente a que en ese momento la superintendencia del sistema financiero no fue tomada en cuenta para esas reformas y de ahí es donde vienen todos estos tropiezos que está teniendo la reforma, que incluso este día creo aprobaron algunas reformas de lo poco que hablamos ese día en la comisión, pero se nos abrió una ventana bastante importante como superintendencia y es que ofrecimos a la comisión ad hoc analizar las 30 propuestas que nosotros ya las teníamos, pero nos dieron la oportunidad de opinar sobre la viabilidad técnica de las mismas y eso creo que marca una gran diferencia con las reformas del 2017 y en esa misma sesión pues yo les comuniqué que íbamos nosotros a enviar también una propuesta de reforma encaminadas, Nacho, a modernizar la ley, ¿verdad? Porque todavía, digamos que ahora con la pandemia casi que todas las instituciones y públicas y privadas pues nos hemos visto presionadas a migrar o a caminar rápidamente hacia la digitalización y la ley de pensiones tiene bastantes vestigios de nuestra herencia latina en leyes y es casi que todo con firma, autógrafo, papel, un amor hacia el papel y en ese sentido es que iban orientadas nuestras declaraciones de que íbamos a aportar algunos elementos, pero precisamente para modernizar la ley y permitirnos a nosotros y a las AFPs. ¿No ha entregado todavía esa...? No, está ya en fase de revisión, pero estamos... ¿Por dónde van las reformas que el gobierno plantea? No, van justamente encaminadas a eso, Nacho, a algunos artículos que requieren una firma autógrafa o que el tránsito de la información sea en papel, a que se permita la transaccionalidad digital
y también que se adopten por parte de AFPs algunos tipos de medidas de firmas digitales, ¿verdad? Precisamente. Eso lo dijo, firma digital. Sí. Digamos que por ahí va nuestra propuesta, a ponerle un poco el toque de la realidad. A lo central, lo que siempre se ha discutido. Sí. Ustedes no están por plantear, digamos, una estatización del sistema de pensiones. No, Nacho, no estamos. Yo creo que nuestro tema de reformas o nuestro aporte en el sistema de reformas cosas puntuales precisamente para modernizarlo, es lo que tenemos a este momento. Ok. Hoy día la Asamblea Legislativa aprobó una devolución de cotizaciones a salvadoreños que radiquen fuera del país y que tengan una condición estable, digamos, en otro país. Esas personas van a poder, se les puede devolver sus cotizaciones. Y lo mismo a los enfermos terminales de una forma más expedita. Creo que son reformas. Sí, es parte de lo que hablamos ese día en la comisión, porque en ese momento, el día de la sesión, se hablaba de arraigos. Entonces, y ahí se generó la discusión y yo les comenté, bueno, miren, lo que debe de quedar bien claro en la ley es cuáles son los elementos que vamos a considerar para establecer el arraigo, ¿verdad? Pero ahora con la reforma que aprobaron todavía es más sencillo porque claro, esos beneficios se van a trasladar a personas que tienen un estatus legal en otro país y sobre todo, Nacho, la ventaja es que ya no van a tener que renunciar a su ciudadanía como algunos que ya tuvieron su dinero, tuvieron que renunciar a su ciudadanía, e incluso gente que se movía a vivir a Guatemala. La ley no lo permitía. La ley no lo permitía. Al extranjero sí le permite. Correcto. Ok. También habló de independizar el sistema, los sistemas actuales, el público y el privado. Sí. Y usted usó una frase para que el privado no siga pagando al público. No, lo que pasa, lo que mencioné es, aquí un poco ya tal vez como abogado, que siempre he cuestionado por qué el régimen del sistema público está dentro de la misma ley que regula el régimen privado. Claro. ¿Ya? Entonces, eso genera mucho la confusión. Yo lo dije ese día en la comisión, que estábamos como mezclando, ¿verdad? Porque son dos sistemas que tienen, si bien es cierto, el mismo fin, pero los medios para llegar a eso, bueno, muchos nos podemos acordar de algunas pensiones que se lograban con el sistema público que eran exorbitantes, ni siquiera en la vida laboral activa tenían esos salarios. Entonces, y eso estaba mezclado en la ley. Entonces lo que mi comentario era que debe de haber dos leyes, una para el tratamiento de la AFP. A ver, tengo dos temas, tengo poco tiempo para los dos temas, pero creo que son importantes. Primero, ¿cuál es el propósito del convenio que no sé si lo firmó ya o lo va a firmar con el Ministerio de Hacienda? Un acuerdo que se anunció, un convenio. Sí. Y nos imaginamos que tiene que ver con la evasión fiscal. No necesariamente, ¿No? Nacho. No. Fíjate que el convenio está orientado justamente a que nosotros tenemos una pericia como superintendencia bastante financiera, ¿ya? Y analizamos estados financieros, etcétera, etcétera. Y a nosotros sí nos hace falta esa expertise tributaria para no solo quedarnos con la película financiera, sino poder hacer eso. Y a contrario censo también ¿Está hablando de lavado de dinero? No, estoy hablando... ¿Control del lavado de dinero? Es que va enfocado en todos los sentidos, no solo es un tema de lavado, porque cualquier persona que está supervisada o cualquier empresa supervisada, pues nosotros tenemos que estar regularmente viendo los estados financieros, como la relación con el patrimonio, etcétera. En eso, ¿en qué queda el secreto bancario? No. ¿No puede haber una violación al secreto bancario en eso? No, yo creo que son parte de los sustos que andan vendiendo algunos, pero no, este convenio no está... Siempre dan susto algunas cosas. Pero no, este convenio está más enfocado
en capacitarnos entre ambas instituciones, en poder tener la misma información que ellos ya le dan a la banca sobre si alguien está solvente e insolvente, poder tenerla nosotros como superintendencia, porque imagínate que cuando hay algunos casos, nosotros tenemos que trabajar como peritos, y muchas veces peritos financieros, tributarios. Y ahí es donde nosotros necesitamos que ellos también nos capaciten en materia tributaria a nuestros especialistas. Pero ese tema, todo ese... Es un convenio técnico, básicamente. Sí, sí, totalmente técnico. ¿En qué consiste el proyecto de ley de dinero digital que habló en su momento tanto el BCR como usted, la superintendencia? Sí, esto está siempre con el tema de las fintech, ¿verdad? Hay incluso todo un apoyo del BID para ayudarnos tanto a la superintendencia como al Banco Central de Reserva a crear, ellos le llaman una especie de white paper, para poder socializarlo con los diferentes actores o inversionistas interesados en venir a invertir acá. Y el tema de las billeteras electrónicas o digitales, pues va dentro del componente de esta inclusión financiera que nosotros queremos seguir promoviendo. Billeteras electrónicas. Billeteras electrónicas, digamos, puede tener diferentes nombres, ya hay una funcionando, y de lo que se trata es justamente a seguir apostando para que vengan más de ese tipo de inversiones. Esto con todo el respaldo debido. Claro, fíjate que, y esto lo aclaro también para que no vayan a decir el día de mañana que estamos jugando con moneditas de gran banco. No, el sistema del dinero digital o de las billeteras móviles está uno a uno. Es decir, si yo coloco $1 en mi billetera digital, tengo que tener $1 en el Banco Central. Aquí no hay riesgo de nada. En otros países es el 80-20, que son de las cosas que estamos trabajando, y la consultoría del BID nos va a seguir ayudando, porque precisamente lo que queremos es atraer todo este tipo de inversiones. Tenemos que saber aprovechar el mercado que tenemos, un mercado dolarizado. ¿Tenemos los mecanismos para que eso no implique riesgo? Totalmente, Nacho. Y sí, ese es el trabajo de los entes, en este caso del Banco Central, de emitir normas, y de nosotros de supervisar. Legalmente no existe una posibilidad ahorita de que entre a funcionar una billetera digital si no cumple los requerimientos de reserva. Aquí ni siquiera es reserva, aquí es uno a uno. ¿Eso solamente para grandes empresarios? No, simplemente es para las empresas que quieran colocar dinero digital. Ya. O sea que ahí sí estamos bastante cubiertos, precisamente, y no lo hemos inventado nosotros, es porque así se ha regulado en otros países, ya del paso de los años, ya, lo que te comentaba, ya otros países ya están hablando, mira, que ya no sea uno a uno, que sea 80 centavos por cada $1 que colocan. Y ahí... A jugar un poco, digamos. Sí, para que exista ese margen, ¿verdad? Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente. Interesante. Vamos a saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Mao. Buenas noches, Nacho. Buenas noches también para el superintendente. Comenzamos con la participación de Adriana Deras, que nos dice: buenas noches. Podría ser el fenómeno que la gente, mucha, se volvió emprendedora. Muchos se reinventaron para tener nuevos ingresos y esto ha ayudado a la economía. Karen Olivo nos dice: buenas noches. Los que recibimos una remesa procedente de Estados Unidos, en muchas familias, hemos sido beneficiados en un plan donde los cotizantes en el fondo de pensiones de allá pudieron retirar parte de sus ahorros, y eso ayudó para aumentar las remesas e invertir aquí en El Salvador.
Claudio Ramos nos dice, muchos bancos están facilitando reestructurar los créditos personales. Eso ha sido un gran alivio para uno como usuario. José nos dice, si el país tiene tan buena solidez, ¿por qué tenemos que pagar intereses de 9% o más por préstamos internacionales y los otros países centroamericanos pagan 3.5%? Enrique Peralta nos dice, pregunte sobre el descenso de ingresos del gobierno. Y eso va a poder hacer que el gobierno honre los CETES y LETES a menos de un año con estas tasas. En realidad cree su invitado que estamos aún lejos de un corralito, 15 millones diarios gastados sin auditoría. Cuestión Enrique Peralta. Eric Valencia nos dice, la reforma de pensiones que necesitamos es una que beneficie a la población en general. Pensiones actuales, después de jubilados, no alcanza ni para cubrir necesidades básicas. Nuevamente Enrique Peralta dice, pregunte cómo va a ofrecer más pensión con la misma cotización y cada vez menos cotizantes. ¿Cómo se atreven a decir que el sistema privado ha fallado cuando han sido los gobiernos los que imponen dónde invertir nuestro dinero? Regresamos al set para las respuestas. Bueno, tengo otras preguntas. El público televidente dice, ¿por qué entonces si los depósitos han subido y hay liquidez, por qué entonces baja la reserva legal? Otra pregunta, ¿podrían preguntarle al superintendente cómo es posible que ya haya una inversión en dinero electrónico si aún no se ha ejecutado la firma digital? Y recuerda otro que el proyecto de implementación de la firma digital es uno de los proyectos pendientes de Fomilenio. Sí, son temas, lo de la firma digital que está siendo trabajado y comandado por el Ministerio de Economía. Entiendo que en estos próximos días ya va a salir toda la información que necesitamos, que todos, tanto los públicos como privados, necesitamos respecto a lo de la firma. Tal vez comentar un tema, la solidez de nuestro sistema financiero no tiene ninguna relación con las tasas a las que compramos como gobierno el dinero, ya responde a los mercados internacionales. Yo creo que ahí no tenemos que confundirnos, ¿verdad? En el tema de la reforma de pensiones sí es importante, y esto creo que no siempre ha sido algo que hemos manejado, y como gobierno del presidente Bukele, pues así como lo hicimos en la crisis sanitaria, donde casi que volcamos todas nuestras energías, toda nuestra disponibilidad presupuestaria para invertir en la salud de la gente, en el tema de las pensiones, pues no esperen algo diferente. Ustedes son la razón de todas nuestras políticas de gobierno, son el eje donde todos los planetas circulan, así es que no los vamos a defraudar en este tema tampoco. No es tiempo de hablar cuáles son los caminos, pero sí que tengan claro de que son ustedes la razón de todas nuestras políticas de gobierno. A ver, la firma digital está pendiente, ya va a salir. ¿Hay una inversión ya en dinero electrónico? No. No. Es decir, no, me refiero a que ya hay un actor, ¿ya? Porque esa billetera móvil ya hay un actor en el mercado y todos la conocemos y podemos hacer transacciones y pagar y todo. Ya hay un comportamiento, ya hay una cuenta en el Banco Central donde esta empresa pone el dinero. Esto no es nada nuevo y tiene más de 6 años de estar en el mercado. ¿Pero no se requiere para esa cosa tener la firma digital primero? No, digamos que son componentes totalmente diferentes, ¿verdad? Naturalmente, hacia una billetera digital hay que crear todo un ecosistema, ¿verdad? Poder verificar la identidad, corroborar que los datos que está aportando el ciudadano para aperturar su cuenta. Es más, nosotros ya, toda la mayoría de banca comercial, ya desde tu teléfono tú puedes abrir tu cuenta bajo la modalidad de cuenta fácil, digamos, y ya está funcionando y no hay firma electrónica de por medio. Hay otros elementos validadores que
que ante la falta de bases de datos como para llegar a hacer todas las consultas, pues cada banco se ha ingeniado a efecto de poder aperturar cuentas desde la comunidad del teléfono. Y yo creo que hacia eso vamos, Nacho. Es decir, aquí no solo estamos hablando de una transformación digital, sino que esa transformación digital llegue acá. Ese es el gran reto que tenemos todos, privados y públicos. Que esa transformación digital llegue a estos dispositivos. Bueno, ya hemos visto en Tokio, digamos, que todo se paga por acá. Claro, no, incluso fíjate que aquí tenemos un banco nacional que ya firmó acuerdos con las empresas de telecomunicaciones y cualquier ciudadano que tenga un smartphone, aunque no tenga saldo, puede utilizar la aplicación, porque es el banco el que cubre el saldo. Correcto. O sea, y todo eso es parte de la yo creo que la misma necesidad nos motiva a innovarnos. El aumento de remesas que se ha dado el último mes, tengo entendido que ya agosto, septiembre, hubo una activación, un aumento de las remesas comparativo con los meses anteriores que cayó bastante, pero algunos dicen extraño que haya aumentado la remesa a un nivel determinado en El Salvador cuando la economía de Estados Unidos no ha subido a ese mismo nivel. Sí, lo que pasa es que es lo mismo, es decir, imagínate cuánto americano arriba de los 60 años no puede ir a trabajar. Tienes que echar mano del recurso al latino, eso. Al latino, que tal vez es más joven, y porque nosotros no nos podemos, o sea, ya llegar a insinuar de que nos estamos inventando los números para vender ya estamos, mejor, bueno, pero es que ya no hablemos técnicamente y mejor vengamos a hablar del mundo de las maravillas. No, son transferencias, son acreditados, lo estamos recibiendo, incluso las mismas casas de opinión internacional, no estamos viendo la debacle en remesas como muchas gentes o instituciones con credibilidad lo dijeron en su momento, ¿verdad? Todas las crisis alguien pierde, ¿verdad? Y lo que sí está claro es que por lo menos nuestra gente ha estado trabajando en Estados Unidos porque el dinero no se lo han sacado de la manga de la camisa, ¿verdad? Y eso es positivo además, así como ellos tienen temores, ya con alguna capacidad ellos piensan en los temores que tiene su familia acá. Gustavo, muchísimas gracias por estar esta noche. No, gracias a ti, Nacho, y saludo a todos los televidentes. La verdad que es un placer poder trasladarles toda la información que se necesiten, renovarles el compromiso de que como gobierno siempre vamos a estar cercanos con ustedes. Ustedes son el centro de donde giran todas nuestras políticas y vamos a seguir haciendo hasta dejar, como dicen, el pellejo en el cerco. Gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.